Hoy no hay invitadas, hoy soy yo, porque esa también es mi historia. No es toda mi maternidad, pero sí es una franja que marcó mi camino. Un tramo donde me sentí sola, sin tribu, cargando más de lo que podía sostener, creyendo que así debía de ser. Una etapa donde me desconecté de mí, de mis necesidades y me perdí un poco entre pañales, expectativas y silencios. Hoy me animo a contarla, no desde la herida abierta, sino desde el lugar donde he empezado a comprender, a sanar y a conectar conmigo. Porque sé que allá afuera pueden haber más mamás sintiendo lo mismo. Y si esta parte de mi historia puede acompañarte a entender la tuya, entonces yo siento que vale la pena abrir el corazón. Bienvenida a este episodio íntimo de Malabaristas, donde me abrazo como madre, como mujer, como una más en esta red de mujeres que ya no quiere maternar sola. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Malabaristas, donde por primera vez me atrevo a contarte un poco más de mí. En estos días, haciendo el contenido para el lanzamiento de la tribu de Madre a Madre, se me devolvió la película y me dieron ganas de hacer este episodio y contarte desde mi vivencia por qué siento que una tribu para mujeres que maternan es importante. Recuerdo que era el año 2022, mis mellizos habían nacido y yo ya había regresado a trabajar. Mi esposo y yo nos las estábamos arreglando para intentar acomodar lo que yo llamo el Tetris, de manera que pudiéramos seguir trabajando ambos. Que mi hijo mayor pudiera continuar con su normalidad, y cuando digo normalidad, entre comillas, porque habían acabado de llegar dos hermanos a la casa y él había acabado de perder el protagonismo. Y a la vez que mis nuevos dos hijos estuvieran muy bien cuidados. Aquí te quiero hacer un paréntesis y es contarte que contábamos con la familia de mi esposo, con mi papá, con una tía que nos ayudaba cuidando también a mis hijos y con una red cercana. No obstante, y aquí sale uno de esos patrones que yo tengo, y es que por mi historia de vida, donde me enaltecieron la independencia y donde ser fuerte para mí fue un mecanismo de supervivencia, no quería personas en mi casa todo el tiempo, diciéndome cómo cuidar a los hijos, qué darles de comer, o que se quebrantaran normas que para nosotros habían sido importantes inculcarles. Definitivamente lo quería hacer a mi manera. Y bien dicho, sería decirte que a nuestra manera, pero las mamás sabemos que la mayoría de las veces en una casa se hace como la leona diga. Entonces, partiendo de esta base, buscamos armar la red de manera que nosotros siguiéramos siendo los dueños de la orquesta. Teníamos en ese momento una empleada, teníamos una niñera, yo hacía teletrabajo, que entre otras se me hace un invento súper conveniente para los adultos. Hay veces traicionero porque nosotros salimos de la habitación y de la oficina, les damos un besito a los hijos y nos encerramos recargados a seguir trabajando. Pero cada cierto tiempo la amígdala se dispara cada que tu hijo o tu hija llora o te toca la puerta pidiendo ayuda. Y lo peor es no poder salir a atenderlos. En la experiencia de mis hijos era fatal. Para un niño de 3 años y otros 2 de meses es casi imposible entender por qué su mamá está en la casa, encerrada en esa habitación, sin jugar con ellos. Un día, mientras yo estaba en el computador redactando un correo importante del trabajo, recuerdo ver por la ventana a la niñera salir caminando con mis hijos a la plazoleta del edificio donde vivíamos. Y pensé, si ella supiera que yo le estoy pagando para hacer algo que yo quiero hacer. Ese día a mí se me arrugó el corazón y me di cuenta que lo que quería hacer era otra cosa. Y uno diría, bueno, pues entonces, ¿por qué no renunciar en ese instante? Yo la verdad sentía que no estaba preparada. Tenía unas respuestas que me venían inmediatamente o unas excusas. Y lo primero que pensaba era, pero yo tengo 3 hijos que tengo que sacar adelante. ¿Cómo vamos a vivir sin un salario? ¿Cómo vamos a afectar el nivel de vida donde tienes un gran apartamento, quizás 1 o 2 carros, donde sales a comer cada fin de semana, donde pides domicilio, donde te compras lo que te antoja?
Pero la verdad, yo lo que tenía era puro miedo, miedo de renunciar y que no fuéramos capaces, primero económicamente, pero peor todavía, que yo no fuera capaz emocionalmente de estar para ellos. Porque yo sí pienso que para estar 100% con los hijos se requiere o de muchísima dureza, como lo hicieron nuestras abuelas, o de un ancho de banda emocional muy fuerte. Volviendo al Tetris, tomamos la decisión de ingresar a los hijos al jardín. Los mellizos tenían unos 8 meses aproximadamente. Y cuando lo contamos a nuestra familia, recibimos varias caras de preocupación porque siendo tan bebés iban a ir a una sala cuna. Pero así y todo, mi esposo y yo nos dimos a la tarea de que fuera un jardín amoroso, donde fuera un lugar respetuoso y divertido. Que si no iban a estar en nuestras manos, por lo menos fuera el mejor lugar para ellos. Y así fue. La niñera, que aún queremos tanto, se fue para otra casa a cuidar a unos niños y sacamos de la ecuación a una empleada que nos acompañaba en ese momento, que digamos que tenía un altísimo compromiso y sentía que tenía tanta potestad sobre mis hijos porque compartía mucho tiempo con ellos, que en una ocasión, te confieso que tuvimos una discusión porque ella quería que yo le pidiera permiso cuando le fuera a coger uno de los bebés que ya tenía cargada en sus brazos mientras mi bebé lloraba. En fin, al César lo que es del César, buscamos personas idóneas para el cuidado de nuestros hijos mientras nosotros trabajábamos. Recuerdo haberme sentido tan mala mamá, de sentirme culpable de tenerlo que hacer así, de hacer una adaptación de más de un mes para que mi hijo mayor se acostumbrara a ese espacio mientras yo trabajaba desde allá, de estar pero no estar. La difícil decisión para las mamás de ahora, o bueno, para algunas. Yo sentía que no tenía un referente del cual alimentarme o tranquilizarme, porque cuando miraba para el mundo laboral, veía unas mujeres donde el logro y su reconocimiento era más importante que su familia, que sus hijos, y eso a mí no me inspiraba. Pero cuando miraba para el otro lado, veía unas mamás emprendedoras, mucho más relajadas que yo, intentando aparentemente llevarlo bien, pero con aquello que los Rolling Stones en una de sus canciones llaman The Mother's Little Helper, que son esas pastillitas chiquitas que nos pueden ayudar, medicadas para sobrellevar todo. Pues resulta que yo estaba en la mitad de los dos mundos, medicada, trabajando y no disponible emocionalmente para mis hijos, intentando que no se me cayera ninguna pelota, con el malabar completo, callada y tragando fuerte. En una sola palabra, yo estaba mal. Estaba mal, pero no podía decirlo ni pasito ni fuerte. Tenía alrededor madres que decían que la maternidad era lo más hermoso que les había pasado, donde aparentemente nada había sido difícil, donde todo lo podían llevar, un ambiente patológicamente optimista. Eso lo digo porque siento que el positivismo en exceso puede ser bastante dañino porque anula la realidad y anula tu sentir. Y en un mundo de la maternidad, donde si tus hijos son saludables, hablar de manera franca y honesta sobre lo que te puede costar la maternidad, muchas veces se siente como un acto desagradecido. Y además, casi que un insulto al linaje que se llevó sus dificultades para el más allá y nunca nadie supo si fueron infelices en medio de tanta servicialidad y silencio. Estando una vez en una cita con una psicóloga, ella me dijo que hasta Carlos González, este pediatra que adoramos las mamás, decía que la mamá no tenía por qué trabajar mientras tenía hijos y que nos teníamos que cuidar en la casa. Era como algo que tenía que ser demasiado obvio y casi que como si yo estuviera yendo en contra de todo, afectando a mis hijos. Hoy, desde donde estoy parada y con la fuerza que ya hoy tengo emocionalmente, si me dices esto lo entiendo. Desde la parte biológica, es cierto, los hijos ojalá pudieran estarlo el mayor tiempo con sus mamás, pero también por lo que he vivido, te lo diría con tanto amor, porque cuando estamos en ese punto, todo duele y hay palabras que en vez de traerte la realidad, te hunden más. Y claro, pues hoy lo veo distinto. Todo apuntaba a un mismo lugar, a una misma herida. Yo no estaba haciendo suficiente, no lo estaba haciendo bien.
o demasiado bien, como intentaba hacerlo en otros escenarios. Yo hoy recuerdo esa época y la verdad te digo que se me revuelve todo. Para mí fueron muy duros los primeros 2 años siendo mamá de tres seres, porque la vida moderna no está hecha para ser una excelente malabarista. Entre trabajo, hijos, ser esposa, ser hija, ser amiga, ser buena nuera, etcétera, siempre le iba a fallar a alguien. Pero los que en realidad más me dolían eran mis hijos. Y también yo, yo al sentir con quién podía hablar esto. Yo contaba con red de apoyo, sí, creo que ya lo dije antes. Contábamos y aún contamos con quienes nos ayuden con nuestros hijos, especialmente mis suegros, que son los que se le apuntan a cuidar a 3 niños. Pero tribu, de esa con la que puedes hablar, desahogarte sin miedo, llorar, escuchar, nutrirte y que no te invaliden diciendo, eso es normal, que te escuchen con los ojos y el corazón. Yo no tenía. Mis dos mejores amigas no tienen hijos. Mi terapeuta que me ha ayudado tantísimo tampoco. Y de resto no me sentía en confianza de abrirme para hablar de algo tan íntimo que me salpicaba a mí, a mi esposo y casi que a todos alrededor. Y menos de abrirme a conversar sobre una herida tan profunda, tan mía. Cuando me encontraba con algunas mamás, yo dudaba de abrirme, primero porque soy muy reservada con mi vida privada. Y segundo, porque hay mamás que parecen equilibrarlo muy bien y a ellas no les pasaba lo que a mí. Entonces, para no parecer que me quejaba demasiado o verme desagradecida, pues mejor no hablaba y optaba por quedarme callada y escuchar. Y para no quedarme contando tantos detalles, hoy te puedo decir que ya han pasado 2 años desde esto, que hicimos grandes cambios, cambios que apuntaron a vivir en la autenticidad de nuestra familia. ¿Qué quiere decir eso? Vivir en nuestro estilo, vivir en nuestro espacio, más cerca al campo, en un ritmo un poco más lento. Le bajamos el cambio, le bajamos a la velocidad, a nuestra manera. Para eso tuvimos que pasar por muchos cuadros de Excel, muchas conversaciones entre mi esposo y yo, muchas filosofadas, encomendarnos a Dios y preguntarnos de lo que hoy tenemos o de lo que teníamos en ese momento, qué era lo indispensable, qué era lujo, qué familia queríamos construir para nuestros hijos, cuáles eran esos no negociables y en qué decidíamos que nos íbamos a relajar un poco entre alimentación sana, pantallas y presencia emocional, entre otros. Fuimos ajustándonos lentamente, esto no fue ningún proceso rápido, pero le fuimos bajando la tensión, hemos ido cambiando hábitos que de pronto hacían que todo se fuera patas arriba y ajustando a qué dedicar nuestro tiempo, nuestra energía y nuestro dinero. En este camino de no tener referente, yo emprendí un viaje muy profundo, un viaje hacia mí. Decidí hacer una certificación con una persona que desde que la escuché me cautivó por su sentido de lógica y de realidad. Y en ese camino reconocí muchos detonantes que se veían reflejados en los que estaban a mi alrededor. Y solo entendiéndome, bajándole el ruido de afuera, llegué a mí. Llegué a mí también, no solo para sanar, sino también con el propósito de llegar a más mujeres que como yo la estaban pasando mal. Uno de los grandes aprendizajes en este camino de la maternidad es que todas somos tan distintas que no viene al caso compararse con nadie. Yo tengo una frase que me gusta mucho decírselas a las mamás con las que converso y es que hay tantos tipos de maternidad como mamás en el mundo y que cada una trae su historia, su infancia, sus heridas y para mí haber perdido a mi mamá y crecer en un ambiente de mucha soledad en mi adolescencia y en un ambiente donde habían tantas normas y todo era tan estricto, había marcado muchos comportamientos que hoy en mi maternidad florecían, salían y hacían que todo fuera mucho más difícil.
Cada día siendo mamá para mí es un día distinto y es un mantra que aprendí desde que mis hijos eran bebés. Todo lo que estaba viviendo me invitaba a soltar, a no controlar, a fluir y casi que a rendirme, como esta palabra en inglés que dice surrender. Aprendí luego de llevar mi cuerpo al extremo a conocer mis innegociables, mis límites, a darle fuerza a mi voz, a hacerme cargo de lo que yo quiero, no de lo que los demás querían de mí. Y eso trajo rupturas, diferencias, conversaciones difíciles, pero muy necesarias. Yo soy una persona muy directa a los que me conocen, soy una persona muy respetuosa también me considero, pero me gusta hablar con honestidad. Para mí es preferible ir quitando del piso estas piedras que me hacen trastabillar e ir rellenando los huecos para no encontrarlos nuevamente cuando pase por ahí, que caerme sonriendo falsamente para que el otro se sienta tranquilo mientras yo me levanto con un aporreón que sabía que podía haber evitado. Ser mamá en esta modernidad donde nos gusta trabajar o donde necesitamos trabajar sin tribu se siente como jugar ese juego de mesa que se llama Jenga, que son unos bloquecitos de madera que tienes y los vas apilando hasta formar una torre y tienes que suavemente con los dedos, con las yemas de los dedos, ir empujándolos para sacar los rectángulos sin que se caiga la torre. Y si lo haces con demasiada fuerza, por más intención que tengas de continuar, se te cae todo. Yo me cansé de jugar Jenga emocional, de sostenerlo todo en equilibrio, inestable. Aprendí que no hay éxito sin conexión real conmigo misma. Para mí hoy tener tribu no es solucionar mis situaciones familiares, esa no es mi expectativa, pero sí es poder descargar, es tener un espacio donde nadie me está evaluando, donde nadie me está juzgando, donde todas maternamos, donde nos hacemos coaching, porque mi tribu, las que lo componemos, somos coaches. Nos damos distintas visiones y bueno, terminamos más livianas, más tranquilas para poder volver a nosotras, a los hijos, a la familia, ¿cierto? Y cuando nos dejamos de ver, mi cuerpo y mi mente lo piden, mi esposo se da cuenta, porque finalmente de verdad somos seres sociales y necesitamos poder compartir y conectar con otros en este camino. Me ha pasado que cuando me encuentro en una reunión de amigos o en las clases de natación de mi hijo o en un cumpleaños, al final la frase con la que nos despedimos muchas veces las mamás es, qué rico haber conversado contigo o volvámonos a ver, como una forma de decir, yo también necesito conversar. Y lo ratifico una y otra vez. Yo, si has escuchado mis podcasts, sabes que no me como ese cuento, ese titular de que podemos con todo, de que somos súper mujeres. Muy distinto a decirte que creo que somos mamás y mujeres con superpoderes, pero no de que podemos con todo. Para muchos, la mujer referente es aquella que trabaja como si no tuviera hijos y que pareciera tener hijos como si no trabajara, pero con un nudo invisible en su garganta. Para mí es aquella que es capaz de estar presente con sus hijos, dándoles las bases que requieren mientras sacan adelante sus sueños, su trabajo y saben que no son perfectas, que buscan ayuda y que viven su autenticidad. Cuando nos damos el permiso de ser imperfectas, cuando sabemos que lo estamos haciendo lo mejor que podemos y cuando reconocemos que cada realidad es tan grande, tan infinita y tan distinta, entendemos que no hay por qué compararse con nadie, ni juzgar el camino de nadie. A la mujer que dice hoy con orgullo, yo soy súper buena mamá, de verdad, felicitaciones. Casi que alcanza una cima que para muchas el camino para llegar allá es invisible. Para el resto, que seguimos aprendiendo cada día, que encontramos el tejemaneje, que encontramos la fórmula para cada una, bienvenidas. Aquí estamos para tejer esta red de mujeres reales que maternan desde el amor, pero que también maternan desde el cansancio, desde la ambivalencia, desde la sombra y desde su propia forma de ser. Si me acompañaste hasta aquí en este episodio, te quiero dar las gracias por sostener este espacio conmigo, por abrir tu corazón, por la escucha a mi historia, que quizás se encuentre un poco con la tuya.
Quiero cerrar con una frase de Star Wars. Cuando Luke, el guerrero, va a entrar a una cueva y le pregunta al maestro Yoda, que es como su gran maestro, ¿qué hay en esa cueva? Y el maestro Yoda le responde, solo lo que te lleves contigo. Ese es el corazón de este episodio. La maternidad puede ser hermosa, eso ya lo sabemos. Yo soy una mamá enamorada de mis hijos, pero a veces parece una cueva oscura donde no sabemos lo que nos encontraremos. Puede ser nuestra propia cabeza la que veamos rodar, o decidimos disfrutarla, o decidimos conocernos a nosotras y darnos a la tarea de conocer a nuestro hijo, a nuestra hija, de soltar el control y dejarnos llevar, porque en una noche oscura, si tú te detienes a ver, aparecen también el brillo luminoso de las estrellas. Este es el inicio de algo más grande, una tribu para abrazar la versión de mujer en la que nos estamos convirtiendo. De madre a madre. Muchas gracias por estar aquí. Soy Juliana Chacón, mamá múltiple por 3 y coach en crianza consciente y de vida. Este espacio nació del deseo profundo de conversar sobre todo eso que nos atraviesa como mujeres, como mamás. Aquí vas a escuchar historias reales, maternidades de carne y hueso, con sus victorias, sus duelos, sus enredos y esa búsqueda constante de hacerlo mejor. Porque la mayoría estamos en eso, intentando. Este podcast es también una invitación a caminar con más conciencia, primero contigo y luego con tus hijos, a reconocer que maternar y paternar tienen muchas formas y que todas caben si vienen desde el amor y la autenticidad. Gracias por estar aquí. Nos escuchamos en el próximo episodio.